Buenas noches, hermanas, hermanos. Estamos contentos una vez más de poder estar en la casa de nuestro Dios para adorar, alabar y glorificar su santo nombre. Hoy, en esta noche, vamos a empezar con una serie de estudios. Y los que va a traer todos los temas son los ancianos de la iglesia, que va a traer todos los temas. Y los temas se encuentran cada uno en el libro El conflicto de los siglos, o el libro La gran controversia, también puede encontrar ahí. Hoy vamos en el parte que se llama el templo de Dios. Yo no recuerdo el capítulo porque leí varios capítulos, creo que decir 42 o algo así, pero se titula El templo de Dios en el conflicto de los siglos. Y cuando cada uno, es bien para que cada uno que está aquí sigue todos los días, porque al final vamos a tener una graduación. O sea, para todos los que han participado, igual que el serie de fe de Jesús, cuando uno lo termina, le hay un certificado, así bien bonita, así cada uno que está participando, al final también recibe un certificado. Y yo sé que cuando uno lo termina el serie, va a estar muy bendecido con todas las informaciones y también preparado también para el pronto regreso de Cristo Jesús. Ahora una pregunta, yo sé que algunos han recibido una carpeta así, pero no todos. Entonces yo sé así que, por ejemplo, María no recibió uno, también otro María, también Ronnie, ¿no? Ron también no he recibido uno, y Vea tampoco, una de estas carpetas. Becky tampoco. Entonces la idea es que en esa carpeta tú lo puedes poner tus estudios. Así que cada noche que vamos a tener estudio, que vamos a tener sobre papel, tú lo puedes meterlo bien lindo aquí, que no se sucie y nada. Entonces tú lo puedes tener junto contigo cada vez que tú vengas a la iglesia. Y aquí mismo tú puedes notar oraciones, peticiones de oración y todo. O sea que cada uno tiene una de las carpetas, y los que no traigo, que sí tiene, el próximo es el domingo, puede traerlo. ¿Muy bien? Ok. Agradecemos, Señor, porque Dios nos va a guiar en ese momento. Amén. Ok, hoy vamos en el parte 1, que se titula El templo de Dios. ¿Por qué ese capítulo? ¿Por qué no empezamos del capítulo 1 del libro Conflicto de los Siglos? Hay una razón por qué. Porque el capítulo titula El templo de Dios, trata de nuestra identidad. Porque es bien hacer la pregunta, ¿qué creemos nosotros? Muchas veces hay gente que bautizaron o gente que tiene tiempo en la iglesia, pero la pregunta es, ¿qué creemos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Qué son nuestros pilares de nuestra fe? Y es bien cuando alguien le pregunta, y también para ti mismo, uno lo puede contestar estas preguntas. Ahora vamos conmigo en el libro 1 de Pedro 3:15. Vamos a ver lo que dice Pedro aquí. 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Ahora algunos han preguntado, pero ¿quién será ese orador de Holanda? Algunos han recibido el invitación, ¿no? Ok.
¿Quién será ese predicador? Bueno, la cosa es que yo nací en Holanda. Sí. Entonces era yo mismo. Ok, ¿quién lo tiene? 1 de Pedro 3:15. ¿Puede leerlo, hermana? Amén. En otra versión dice, está siempre listo para responder a todo el que pide razón de la esperanza que hay en usted, pero hágalo con mansedumbre y referencia. O sea, Pedro dice que siempre tenemos que estar listos para dar razón de lo que creemos. O sea, digamos, no está bien de creer algo o profesar de estar algo que uno no puede dar razón. ¿Por qué tú eres un adventista? ¿Solamente porque tú guardas el sábado? No, hay más iglesias también que no son adventistas del séptimo día que también guardan el sábado. Pero ¿qué hay de diferencia entre ellos? Por ejemplo, que guarde el sábado con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y hay un punto muy importante. Vamos también en Josué 4. Puedo leerlo. Josué 4, 20 y versículo 22. Que lo tiene, puede leerlo. Sí, 4, 20 hasta 22. 22. Amén. Está bien. O sea, las piedras tenían un significado. Y por eso Josué dice para ponerlo, para recordarlo. O sea, para después uno puede ver en el pasado, ok, esta sería la unificación. De aquí venimos, tenemos una identidad. No somos cualquier persona, somos el pueblo de Dios. Pero ¿cómo podemos saber? A través de eso. Por eso es importante, mis hermanos. Hoy tenemos esta introducción antes que sigamos. Y por eso es importante hoy, en esta introducción, de saber de dónde venimos y qué creemos. Y cuál es la diferencia entre nosotros y los demás pueblos allá afuera que no son adventistas del séptimo día. Ahora, ¿alguien puede leer la cita que está en el número 2 de tu hoja? Sí. Sí. Amén. Así dice Elena G. de White, que no tenemos nada que temer a menos que olvidamos cómo el Señor nos ha guiado en el pasado.
O sea, es importante en esta noche. Por eso no podemos salir en algo, un estudio diferente, porque tenemos que empezar desde el comienzo. Y el comienzo es de dónde hemos venido, quiénes somos, de dónde salimos y por qué podemos decir que somos el pueblo de Dios. Porque muchos allá afuera dicen, nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos la verdad. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es el pueblo verdadero? Y cómo tú puedes decir, yo soy el pueblo verdadero, ¿por cuál razón? Por eso Dios, y Pedro también ha dicho en 1 de Pedro 3:15, como hemos leído, que tenemos que tener siempre, estar listo para responder a quien nos pide razón de nuestra fe. Ok, ahora, ¿cuál fue el pasaje bíblico? Esto tiene que escribirlo. ¿Cuál fue el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento, el pilar central de nuestra fe? ¿Cuál sería ese pilar central de nuestra fe? ¿Cuál mensaje? Más directo, ¿cuál mensaje? No. La pilar central de la iglesia adventista. Daniel 8:14. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Okay, aquel que lo tiene, pero leerlo. ¿Cómo empezó todo? Daniel 8:14. ¿Qué dice? Escríbelo en tu papel. ¿Qué? Ok. Mira lo que dice aquí. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que su esperanza más gloriosa y más querida dependía de los acontecimientos en ella predicho. O sea, en ese tiempo, toda la gente que tú puedes escuchar estaba hablando de las profecías de los 2300 tardes y mañana. Entonces todo, como hoy predicamos del mensaje de 3 ángeles, pero ella para empezar estaba estudiando mucho. Recordamos William Miller y todos esos pioneros. Ellos estaban estudiando esta profecía de Daniel 8:14. Es verdad, entonces ellos estaban proclamando eso por todo lado, que después de 2300 días el lugar santo será purificado. En otra palabra, Cristo va a venir. Estaba proclamando que Jesús va a venir muy pronto y va a cumplir en su tiempo. Ok. Ahora vamos más adelante, en el punto número 4. ¿Qué creen los adventistas acerca de la terminación de los 2300 días del libro de Daniel 8:14? ¿Qué creían los adventistas en aquel tiempo? Ok. Entonces, creían que Jesús va a venir y que el santuario, ¿dónde ellos creían que era el santuario? En la tierra. Y que por medio de fuego Dios va a purificar la tierra. Porque Daniel 8:14 dice, después,
O sea, al final de los 2300 días, el santuario, el lugar santo, más mejor dicho, será purificado. O sea, ellos creían eso y por eso estaba pensando que entonces Jesús debe venir. Porque si él con fuego se purifica, entonces, por ejemplo, en Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3 dice que esta vez Señor no va a traer un diluvio, ¿no es verdad? Sino va a venir con fuego, va a purificar la tierra. O sea, conectando eso junto, pensando que no, Jesús va a venir. Y proclamaron por todo lado la venida de Jesús. Mira lo que dice. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendía que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Anótalo, porque ellos creían que los 2300 días terminará en el 1844 y en 1844 Jesús va a venir. Ok, ahora, ¿qué creían que pasa? Ok, ya hemos hablado, el punto número 5, que va a suceder después, en el 1844, en el otoño, es que Cristo volverá a la tierra. Ahora, mi pregunta, antes de seguir, como ellos fallaron en en la comprendimiento de la profecía, ¿tú crees que Dios no estaba con ellos, aunque fallaron? Ok, porque viene gente que te dice, mire, porque yo he leído varias partes de gente que dice, no, pero ese movimiento no puede ser de Dios, porque un movimiento de Dios no puede empezar con un chasco. Ahora, ¿cómo tú puedes responder a alguien que viene diciendo eso? Recuerdo lo que dije Pedro, tenemos que siempre tener listo para dar razón de nuestra fe. ¿Qué podemos responder a alguien así? Sí. En el vientre, sí. Correcto. Entonces, como dice César, también conecta, ¿no? Lo que pasó. Y también Juan, porque Juan vivió antes que eso, mucho antes. Y Dios, porque el libro de Apocalipsis es la revelación de ¿quién? Jesucristo dado a Juan. Lo que va a suceder pronto. Por eso dice Juan, Jesús dice Juan, bendecido es aquel que lee, escuche y ponga atención. O sea, como dice César en el libro de Apocalipsis 10, allí podemos encontrar aún parte de lo que pasó, lo que ha ser predicho antes que suceder. Ok, así es bien para dar razón de nuestra fe. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos decir si alguien te dice, pero no puede ser el movimiento de Dios? Si eso dice es profético, en verdad. ¿Qué más? ¿Cómo tú vas a contestar a alguien? Recuerda, estamos en la introducción estudiando el pilar de nuestra fe. Ok, no ni fecha. Ahora, pero decir, después la gente le dice, sí, pero usted dice, usted dice que es la profecía basada en tiempo.
que se puede contar y que llega hasta 18:44. Entonces, según ustedes, algo debe suceder en la final de los 2300 días. Ok, tú mire esas preguntas, es comida para el pensamiento. Por eso tiene que notarlo, porque el domingo vamos más profundo. Ok, ahora, Cristo no había aparecido, ¿no es verdad? No había aparecido. O sea, según su conteo, era errada, porque Jesús no había venido. Pero ok, vamos a ver. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no puede fallar. ¿No es verdad? Porque ellos estaban estudiando, pero dice, pero ¿cómo es posible? ¿Ah? Porque creemos que Jesús va a venir y no vino. Pero entonces, ¿qué entonces tiene que pasar en esta fecha entonces? Algo debe suceder, pero no sabemos qué, porque creemos que Jesús va a venir. Entonces, dice, vean, nuestra interpretación de la profecía no era bien, pero ¿dónde estaba el error? Y algunos se fueron, porque dicen, no, yo no voy a quedar, yo me voy. Pero algunos sí quedaron y siguiendo estudiando, orando, para ver dónde estaba el error. Ok, muy bien, es nuestro pasado. Ahora, ¿qué es la profecía más larga en la Biblia basada en tiempo? Acabamos de leer. ¿Sí? Los 2300 días. Entonces, la única profecía basado en tiempo es ese. Después de ese, no podemos encontrar más profecías basado en tiempo. O sea, si alguien te dice que Jesús va a venir en tal fecha, ¿está hablando verdad? No, porque no hay más profecías basadas en fecha. Eso es lo último de 2300 días. Y hay una razón por qué. Ok, vamos a seguir en adelante. Vamos a ver si yo voy a poner en la pantalla. Ok, es muy pequeño. Ok, pero ustedes tienen la hoja en el punto número 9. Ok, ahora, alguien te dijo, o alguien te puede decir en esta noche, pero mira hermana o hermano, ¿cómo ustedes han llegado a este año de 1844? ¿De dónde salen con esta fecha? ¿Dónde la Biblia te muestre que vamos a los 2300 días va a llegar o concluir en el 1844? ¿Dónde la Biblia podemos encontrar ese? ¿Sí? ¿Y el versículo? Ok, ¿qué dice Daniel 9:24? Vamos a ver porque tenemos que dar razón de nuestra fe. Ok. Ok. Ahora, en el Daniel 14, habla de los 2300 días. Ok. La profecía que ellos estaban estudiando. Ahora, versículo 24 de Daniel 9 dice, 70 semanas está determinado para quién? Para el pueblo. ¿Cuál pueblo? Ok, los judíos. Ok, muy bien. Porque tenemos que determinar de cuál pueblo está hablando aquí. Judíos literales. ¿Es verdad? Judíos así, de nación. O sea, para ellos, ¿cuánto tiempo son para ellos?
70 semanas. Ok, recuerda que tenemos cuántos, el profecía completa está de cuántos días? 2300 días. Pero para el pueblo de Dios, los judíos, ¿cuánto tiempo es para ellos? 70 semanas. Ok, muy bien. Entonces 70 semanas está determinado para el pueblo. O sea, la palabra determinado significa también cortadas, o en hebreo cortadas de la profecía de los 2300 días. O sea, solamente un parte, Dios ha predicho, o el ángel Gabriel ha mostrado a Daniel que solamente un parte. Recordamos que Daniel era, como dice, muy preocupada y estaba estudiando el libro de Jeremías para ver cuánto tiempo el pueblo de Dios va a estar en cautiverio. Entonces quería saber, estudiando el libro de Jeremías, encontró una parte que dice 70 semanas. Entonces, orando, Daniel, y el ángel le venía y dar el contesta de lo que Daniel estaba orando. Y Gabriel le dio el contesta y estaba diciendo solamente en verdad 70 semanas. Pero ahora tenemos que saber dónde empieza esas 70 semanas. Porque recordamos que tenemos que llegar hasta el 1844 para saber si es verdad lo que creemos. Ok. Ahora, punto 14 dice, ¿los 70 semanas son literales semanas? Pregunta. Ok. ¿Qué es entonces? Son proféticos. O sea, los 70 semanas no son 70 semanas literales. ¿Pero qué son entonces? Ahora, ¿alguien aquí puede recordar un versículo que nos pueda aclarar entonces cuánto tiempo es 70 semanas? ¿O cómo podemos contarlo? Porque si no son literales, si no son simbólicos, ¿cómo es entonces literal? Un día por año. Ok, ¿dónde podemos encontrar un versículo que nos dice un día en profecía es un año? ¿No está en Daniel? Números. No. 14. Versículo. No debe olvidar eso. 34. Número 14. 34. Escríbelo. Y también al lado de eso escribe Ezequiel 4 y versículo 6. 14:34 de número y Ezequiel 4, versículo 6. ¿Alguien puede leer, aunque sea uno? Número 14:34. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Sí, también, uno de... Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ok, así número 14:34 habla en otra forma, pero también dice un día es un año. O sea, en la profecía, por ejemplo, Daniel es un libro de profecía, y en profecía Dios da una profecía muchas veces en símbolo. ¿Es verdad? También el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, y los símbolos tienen significación. Igual el enemigo también trabaja con símbolo. También si conocemos los Illuminatis, los
masonería, también tiene muchas señales. Y son símbolos que a través de ese símbolo que tiene unificación y los que conocen saben lo que significa el símbolo. Y también la Biblia nos dice en Daniel mismo que los hijos de Dios conocerán esos símbolos. Ellos dan el conocimiento, Dios da el conocimiento para el hijo de Dios conoce los símbolos, para saber los significados de los símbolos. Ok, entonces un día es un año en profecía. O sea, los 70 semanas entonces, ¿cuántos años son? Ok, 490 años. Entonces, una semana es 7 años. ¿Es verdad? Y podemos multiplicarlo. 70 veces 7 son 49, ¿sí? 490. Ok. 7 veces 7, 49. 70 veces 7, 490. O sea, 490 está dado ¿para quién? Para el pueblo judío. Ok, muy bien. Muy bien. Porque tenemos que calcular el 1844 si está correcto. Ok, ahora, ¿con cuál evento recordamos que empezó esa profecía de 2300 años? Ok, con la restauración de Jerusalén. Ok, vamos en Daniel entonces, otra vez capítulo 9, y vamos a ver dónde en Daniel los dice. Ok, lee para mí versículo 25. Ok, sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, entonces el ángel sigue explicando a Daniel que mira, desde el momento, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas. Entonces, desde el comienzo del orden, ahí empieza la profecía. Pero la profecía de los 490 años está en partes. Por eso dice, cuando empiecen las 7 semanas, ¿sí? Cuando empiece 7 semanas, ahí donde empieza la profecía de los 2300 días, pero es específicamente para ustedes como pueblo, los 490 años empieza ahí con la restauración de Jerusalén. Entonces ahí donde tenemos que ir para ver en qué año era eso. Recordamos, nadie de nosotros hemos vivido en la época de Daniel. ¿Cuándo de nosotros hemos vivido? Nadie, ¿es verdad? Ni siquiera Elena White nació en ese tiempo. Pero Dios está muy bien. Siempre nos da pista de todo. Ok, entonces, en ese tiempo, había como 2 personas, Ciro y Darío, también que habló de la restauración de Jerusalén. Pero el decreto no fue en vigor. O sea, cuando salió el decreto o habló de eso, inmediatamente no empieza a reconstruir Jerusalén. Pero entonces tenemos una pista en Esdras capítulo 7, versículos 6 y 8. Hay más, sí, pero yo no voy a leer todo. Esdras, ¿cuál libro es? Esdras capítulo 7, versículo 6 a 8. Aquel que lo tiene, pero leerlo.
6 a 8. Ocho, sí. Artajerjes. Nombres extraños, ¿no? Entonces, ok. Entonces, con ese rey Artajerjes, en el séptimo mes, mes del séptimo año del rey, año séptimo fue cuando el rey sacó el decreto y empezó la gente a ir para Jerusalén y ahí reconstruir de nuevo el templo, los muros y todo. Ellos empiezan a reconstruir. Entonces ahí puedes ver, yo puse una página web, dos ahí, y de esas dos páginas web tú puedes ponerlo, ahí tú encuentras la historia de el rey Artajerjes, su reinado, y ahí podemos ver, según la historia, empezó en el año, estaba reinado, cuando sacó el decreto, era el año 457. Entonces, los 7 semanas empezó en el año 457. Ahora después voy a darte una matemática para uno lo pueda controlar. De todo modo, tú puedes ver que sale igual. Ok, entonces, ¿cuál año empezó el decreto? 400. Ok, muy bien. Ok, ahora, entonces los 490 años para los judíos empezó en el año 457. Ahora, para contarlo, recuerdo siempre, anótalo, que el calendario judío tenía ¿cuántos días en el mes? 30 días exacto todos los meses. No 31 o 28 o nada de eso, como tenemos ahora. Para calcular la profecía, tú tienes que ir con el calendario judío. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver una matemática aquí. Ok, hemos contado 17. Ahí tú puedes escribir también 30 días, el calendario judío cada mes. Ok, vamos a 18. La profecía de 490 años, que es para los judíos, son partidas en 3 partes. O sea, 2 partes y una parte en 2. ¿Cómo dice? En 2 y 1 en 2. Vamos a ver. ¿Cuáles son las 3 partes de la profecía de 490 años? Vamos en Daniel 9 y nos vamos a, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice rey? Bueno, esta no te ve rey, ¿no? Adivinar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Los 70 semanas era partido en 3. La primera era, ¿los cuántas semanas? No. 7 semanas. Y después de las 7 semanas, ¿cuánto? 62 semanas. Y después, una semana. Y esa semana, ok, mitad de la semana. O sea, la semana está partido en 2. O sea, 7 semanas, 62 semanas
y una semana está partida en dos. O sea, la profecía para los días era eso. Mira, Dios, cuando uno lo estudia eso, tú puedes ver cómo Dios ama su pueblo. Porque Dios daba exactamente esas profecías para que ellos puedan preparar. No es por nada que Dios dice, mira, 7 semanas es para reconstruir, con muros y plaza y todo. Y después viene 72 semanas hasta el Mesías, el príncipe, y tenía una semana después de su bautismo, en el año 27, y ahí en la mitad de la semana va a cortar el Mesías, el príncipe, y después siguen los discípulos proclamando. Jesús también, recordamos que después que Jesús murió, estaba apareciendo, ¿no es verdad? Apareciendo a sus discípulos, para mostrar que en verdad Él era el Hijo del Hombre. O sea, Él era el Mesías y que de verdad Él resucitó. Porque los judíos, los discípulos, tenían duda. ¿No es verdad? Que en verdad de verdad Jesús resucitó. Y Jesús pareció a ellos para mostrarlos en verdad. Aquí está mi mano. Aquí está los hoyos de mis manos y también de mis pies. Yo soy el Mesías. Yo he resucitado. Aquel que estaba muerto, vivo. Ok, muy bien. Ahora, los 70 semanas estaba partida en dos. Ok, estamos justo al tiempo. O sea, las 7 semanas era para el orden, para restaurar y edificar a Jerusalén. Los 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí, angustiosos, sí. Sí, y una semana confirmará el pacto con muchos. O sea, Jesús empezó su ministerio en el año 27 con su bautismo. Él fue ungido. ¿Es verdad? Ok, su ministerio empezó hasta su muerte. 3 años y medio. ¿No es verdad? Y después, el otro 3 años y medio fue terminado con muerte de quién. Sí. Esteban. Ok. Y después de los 34, al final de los 34, año 34, ¿qué pasó? Los judíos, fin del paso de los días, ellos perdió el derecho como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron todo. Ok, ahora, ¿qué predicó entonces Esteban? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue el verdad presente en aquel tiempo? ¿Vio Jesús? Es cierto. Ok, sí, pero ¿qué predicó? Cristo crucificado. Ok, entonces su mensaje específico era el Cristo crucificado. No había más necesidad de los sacrificios. Todo cumplió en Cristo Jesús. O sea, su mensaje, porque los judíos no querían creer en el Mesías que había venido, que había muerto, que había resucitado. Entonces se llenó de ira y entonces mataron a Esteban. Y entonces, como dice Daniel 9, que en ese tiempo de los 490 años, Daniel 9, 24, ellos tienen que poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. ¿Pero ella había cumplido con eso? No. Y por eso terminó la gracia, o
para su pueblo en ese tiempo. Y después recordamos que Pablo, que eran ahí en el sitio cuando piedraron a Esteban, después de eso, el mismo Pablo fue el apóstol para ¿quién? Los gentiles. O sea, el pueblo rechazó a Dios, el Mesías, y también el mensaje fue entonces para los gentiles. Ok, entonces Dios sigue amando a su pueblo, pero lógicamente el pueblo rechazó al Mesías, pero el evangelio eterno tiene que seguir adelante. Ok, muy bien. Ok, vamos aquí, dice ok. Entonces, ¿cuántos años resta de los 2300 años de la profecía? Recordamos 490 años ya pasó para los judíos. Terminó. ¿Cuánto resta? ¿Ah? De los 2300 días. ¿Cuánto resta? Es importante porque tenemos que contar. ¿Qué? ¿Yo escucho? Ajá, 1810. O sea, 490 años con el 1810. ¿Sí? Sí. Correcto, sí. Sí. Correcto, sí. Amén. Amén. Así en el libro Eventos de los Últimos Días habla de esa parte también, que dice el mismo suerte que el Israel antiguo corrió, también nosotros en el tiempo presente aquí, también tenemos, si no tenemos cuidado, el mismo va a pasar. Sí, la misma historia va a repetir y como dice también nuestro hermano, así va a suceder. Porque algunos que no va a hacer la obra, Dios elige a alguno entre nosotros que sí vigila, que sí ora, que sí estudie, que sí consagra su vida. Esa persona, los fieles, Dios va a utilizar para terminar la obra. O sea, yo no puedo decir quién es, ni quiénes son. No es mi trabajo. Mi trabajo es de velar, de orar, de estudiar, para que yo pueda ser uno que Dios puede usar. Ojalá que Dios pueda usar a cada uno de nosotros. ¿No es verdad? Ok. Muy bien. Ahora, para llegar en la fase final, vamos a ver cómo podemos llegar al 1844. Ok. ¿Alguien sabe la matemática? ¿Cómo podemos contar eso? Recuerda, tenemos el pista que empezó, el profecía empezó en el año 457. Sí. Ajá. Sí. Muy bien. Entonces, el año 457 va a contar 456, 465, 454, hasta el año 0. Y de 0 para arriba otra vez. Año 1, año 2, año 3, hasta el final de los 2300 días. Pero el año 0 tenemos que sacarlo afuera. Porque si tú déjalo adentro,
tú vas a hallar una cifra más arriba, una cifra más abajo. Entonces, contamos con él adentro y después sacámoslo afuera. Ok, entonces, ¿cómo podemos contar eso? Rapidísimo, ¿quién puede darme? Para así podemos clausurar esa parte. Hoy tenemos, es como estamos en clase, ¿no? Clase de matemática con cifra y todo. Así pasaron William Miller y los otros pioneros, cabeza abajo en la Biblia, estudiando con velas y oraciones y todo eso. Y hoy la pregunta es, ¿estamos haciendo lo mismo? Cabeza abajo en la Biblia. Ok. Correcto, sí. Sí. Ajá. Correcto, sí. O sea, uno puede también quitar 490 de los 2300 días, te llega al 1810 y también, sí. O sea, hay mucha forma. Sí, como dice Injomar, 34 con 1810 sale 1844. Y también 2300 días quitando 57 sale en 1844. O sea, ellos, los pioneros, contaron bien. Entonces no era mal la calculación, pero lo que era mal era de qué va a pasar en ese día. Ok, la interpretación no era correcta. Sí, pero sí la calculación de cifras era bien, porque en verdad terminó en 1844, los 2300 días. Ok, vamos a terminar. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Pero negar que los días terminaban en esta fecha equivalía a confundir todo el asunto y a abandonar creencias fundadas en el cumplimiento indudable de las profecías. Sabemos que algunos abandonaron. Pero dice, ¿qué tiene que suceder al final de los 2300 años? De acuerdo con la profecía, hemos hablado que el lugar santo tiene que ser purificado. Algunos se retiraron, pero otros, los fieles, siguieron a estudiar más profundo y con mucha más oración para saber la significación de la purificación del lugar santo al fin de los 2300 años. Y mira lo que dice. Dios no había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria había acompañado. Ahora, a ver si yo leí algo bien. Okay, su poder y su gloria había acompañado la obra y él no permitiría que este terminase en la oscuridad y un chasco. Ok, o sea, Dios tiene misericordia de su pueblo y sigue guiándolo, sigue dirigiendo y sigue estudiando. Pero, como es el versículo que se será cogido en el principio, Revelación, Apocalipsis 10, dice que después de eso, ¿qué ellos tenían que hacer? Sigue o proclama otra vez. ¿No es verdad? O sea, después de eso, tenemos que seguir proclamando ese mensaje. Ok.
ahora, mis hermanos, yo tengo que terminar aquí en esta noche, porque esa era la introducción. ¿Sí, Rudy? Amén. Amén. Muy bien, Rudy. Esa parte, mira, es importante. Quizás en ese momento, quizás la mente se va y se viene, pero es importante ese estudio, porque es el pilar central de nuestra fe. Y cuando uno lo estudia, sabe esa cosa, mira, Elena White dice, el enemigo no te puede mover, pero el enemigo mueve mucho de nosotros porque no sabemos de dónde vinimos, ni qué creemos, ni dónde nos va. Por eso es importante. Vamos a empezar así, con esta introducción, poquito a poquito, y entonces, según nosotros estamos bien fundados, o junto con eso, podemos proclamar ese evangelio con poder. Porque tenemos, nuestra espalda está parada ahí, fuerte, con el mensaje, y eso se concluye también el mensaje de los 3 ángeles. Pero vamos adelante en oración, mis hermanos. Vamos más profundo, y vamos a salir en la calle proclamando ese evangelio eterno para que Cristo viene pronto. Amén. Ok, con Rudy hoy vamos a cantar el himno tema para clausurar. Y vamos a alzar nuestras voces con el himno 169. Vamos a colocarnos de pie. El día del Señor, Navidad veré, cuando lleguen los salvados ante el eterno Redentor,
y se pasa lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarás gloriosas, extenderme en Jesús.